Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Y bueno, el tema del que vamos a platicar con ella es pues esta no publicación de la reforma que genera la estructura legal y una fiscalía especializada en combate a la tortura. María Frida, gracias por tomar esta llamada. Muy buenas tardes. Hola Sonia, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues me parece que en este momento ya queda muy poco claro cuáles son los argumentos del Poder Ejecutivo para no publicar esta reforma, ¿no? Así es, desde acá pues desconocemos por qué no se haya publicado aún el decreto por el cual se crea la Fiscalía Especializada de Tortura, pero de la lectura que hemos visto pues sí habla de que no hay voluntad política para publicarlo y nos preocupa mucho. Claro, porque para tratar de hacer un resumen más o menos de lo que ocurrió, el Congreso del Estado aprobó esta reforma, tenía una serie de errores de redacción y de contenido también, que el Ejecutivo pues hizo señalamientos fuera de tiempo. Por cierto, ya se le había vencido el plazo para hacer observaciones o veto, como se conoce coloquialmente a esta figura. Se hacen las aclaraciones, el Congreso hace las correcciones basado en estas aclaraciones y aún así el Ejecutivo sigue sin publicarla, ¿no? Sí, así es, Sonia. En noviembre del año pasado, justamente, pues mandan ya este decreto, se vuelve a remitir el decreto hacia el Poder Ejecutivo, ya con las aclaraciones, con todo lo que ya nos habías dicho, y pues hasta de noviembre a la fecha, pues hemos monitoreado el periódico oficial del Estado y pues no ha salido publicado. Entonces, pues esto es una deuda pendiente, ¿no? Con las víctimas sobrevivientes de tortura y con todas aquellas personas que deseen denunciar violaciones a derechos humanos y delitos como lo es la tortura. ¿Ustedes tienen algún dato, algún detalle de qué es lo que hace que a la autoridad no le interese publicar? La verdad es que no contamos con algún dato, pero sí es importante recordar que pues el gobierno de Jalisco está en desacato a una sentencia que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en la que se ordena la creación de esta fiscalía, y que pues este desacato implica pues la posibilidad de que se impongan multas hasta la apertura de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, tal como lo establece la Ley de Amparo. Pero todo esto va a pues ver, o dependerá más bien del juez de distrito en materia administrativa, que es quien le está dando el seguimiento para el cumplimiento de este amparo, que hasta la fecha pues no está cumplido, está en desacato. Claro. ¿A quién le tocaría pedir esta intervención o estas acciones legales? Le tocaría a la Secretaría de Combate, Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública Federal, hacer pues las acciones pertinentes en este caso. Claro. Oye, Frida, ¿nos podrías recordar, para que a nuestro auditorio le quede claro, por qué se tiene que aprobar esta reforma? Claro que sí. Miren, en 2017 México publicó la Ley General para prevenir, sancionar e investigar el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y o degradantes. Esto pues en el marco de los compromisos internacionales que México asumió para combatir este grave delito, y que pues no solo es un delito, sino también es una violación grave a los derechos humanos. Y pues esa ley tiene casi un poco más de 8 años de que se ha publicado en México, y pues Jalisco no ha acatado pues sus obligaciones en establecer y crear una fiscalía especializada, autónoma, con libertad de presupuesto, y que pues permita la participación tanto de aquellas personas víctimas sobrevivientes de tortura como de la sociedad civil para involucrarse en los procesos tanto de las leyes secundarias que se requieran hacer una vez se publique el decreto, y también el tema de la asignación del presupuesto, y también nombrar la persona titular de esta fiscalía. Claro, ¿y por qué tiene que haber una fiscalía especializada? Y también, ¿cómo garantizar la autonomía, tomando en cuenta pues que muchas veces el autor de este delito es la propia autoridad?
Sí, totalmente de acuerdo, pues justamente el rasgo de la autonomía pues implica la asignación de un presupuesto y no solo en temas pues, de personal especializado y capacitado en temas de tortura y derechos humanos, sino también que las instalaciones sean pues separadas a la fiscalía, que es justamente una de las personas perpetradoras de este delito, porque pues actualmente la autoridad encargada de investigar este delito es la Dirección de Investigación y Sanción del Delito de Tortura y se encuentra a espaldas de la Fiscalía en calle 14, y pues esto pues sí compromete un poco el tema de las investigaciones, que sean diligentes, imparciales, exhaustivas y que no estén pues con presiones institucionales de por medio. Entonces, garantizar la autonomía en ese sentido es muy importante. El tema del presupuesto también, personas, como ya dije, capacitadas en temas de perspectiva de derechos humanos y especializadas en temas de tortura, y también que la persona titular, otra forma de poder garantizar esta autonomía es mediante la participación de las víctimas sobrevivientes de tortura y de la sociedad civil en el proceso para designar a la persona titular que esté al frente de esta fiscalía en el momento pues que se dé. Por supuesto, y podría tener que ver con esto precisamente, Frida, el que haga que la autoridad se resista a que se publique esta reforma. Pues es posible que sí. Desde acá, reitero, no sabemos, desconocemos cuáles sean los motivos por los cuales la autoridad no haya publicado este decreto. Pues desde el CEPAT nos preocupa muchísimo esta deuda pendiente con las víctimas de tortura, pero pues al final en algún momento tiene que ocurrir, así se tengan que emprender las acciones legales pertinentes para poder hacerlo realidad, porque al final es una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano máximo de justicia en México y nadie puede estar por encima de ello. Claro, ¿hay alguna forma, Frida, de que los ciudadanos puedan exigir este cumplimiento? Claro que sí, pues es informándose acerca del tema. Nosotras pues hemos hecho bastantes publicaciones al respecto desde acá, desde el CEPAD. Pues sí, también exigiendo la publicación, ¿no?, de este decreto, darle seguimiento a pues lo que en su momento el titular del Ejecutivo menciona del tema, es decir, sí hay forma, digamos, como presión social y civil, poder exigir que se publique este decreto. Claro, y bueno, ¿qué implicaciones tendría en términos presupuestales la creación de la Fiscalía? Sí, justamente se designó en esta última glosa 62 millones de pesos a la Vicefiscalía, pero sin la seguridad de que eso pase específicamente a la Fiscalía Especializada, porque la Vicefiscalía tiene pues otras 4 áreas o 4 direcciones, por lo que es importante tener claridad desde ahí, desde el presupuesto, cómo se va a designar, que es pues una de las incertidumbres más grandes de este momento, y como ya dije, pues tener todo el personal suficiente y necesario para llevar a cabo estas investigaciones diligentes, exhaustivas e imparciales, y que permitan pues el esclarecimiento de los hechos sin ninguna clase de presión institucional, teniendo en cuenta que, como ya lo habías mencionado antes, pues la Fiscalía es una de las autoridades que perpetran más la tortura, que es un sistema muy arraigado e institucionalizado como método, pues no solo de investigación, sino también de represión en el marco de las protestas sociales y en otros ámbitos también. Claro, y bueno, ¿cuáles son en este momento, con las condiciones actuales, las posibilidades de que se investigue un caso de tortura, Frida? Pues de momento la autoridad que investiga ese delito, pues como ya lo mencionaba antes, es la Dirección para Investigar y Sancionar el Delito de Tortura. Y pues bien, hemos visto que las posibilidades de esa investigación pues no son del todo
adecuadas en este momento, y es desgraciadamente a que, pues de los datos que nosotras tenemos, pues 1.621 carpetas de investigación que se aperturaron en esta dirección hasta el 31 de diciembre del 24, pues solamente 2 carpetas han sido judicializadas, es decir, han acudido al juez para pedir la investigación y la apertura de juicio, y el 49 pues se encontraron en archivo temporal hasta, bueno, y este 49% aumentó al 58% en septiembre de 2025, lo cual pues implica que pues cada vez son menos los casos que activamente está investigando la dirección, lo cual nos indica pues un tema de estancamiento institucional. Y también no olvidar que en Jalisco no contamos hasta este momento con ninguna sentencia por el delito de tortura. Claro, y bueno, nada más recordar también que cuando se da un caso de tortura, muchas veces tiene una doble implicación, ¿no? Además de lo que representa para la víctima de la tortura, muchas veces tiene que ver con que no haya justicia. Claro, y también pues un poco en ese sentido pues hemos visto, ¿no?, que la tortura no es reconocida como tal por parte de las autoridades, y muchas veces es encubierta como abuso de autoridad, lo cual implica pues penas menores a lo que implicaría que pues se sancionara a las personas servidoras públicas involucradas por el delito de tortura, y también pues eso frena mucho a las personas para denunciar este delito. Muy bien, Frida, te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta charla. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, Sonia. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Muchas gracias. Gracias a María Frida Hernández Sánchez, abogada defensora del eje temático contra la tortura del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Recordándole, el Congreso del Estado aprobó ya las reformas para sancionar y erradicar la tortura en Jalisco, crear una fiscalía especializada, pero estas todavía no han sido publicadas por el Poder Ejecutivo. 1:59 p.m, una pausa y volvemos.